Muy buenos días, bienvenidos a Senderos de Opinión. La opinión los lunes, acá por nuestro canal Tele Envigado, a las 10 de la mañana. Y voy con mi editorial. Definitivamente, nosotros sabemos que el fútbol es un deporte que aglutina masas. Es un deporte legendario, pero es un deporte que en la actualidad ya se está convirtiendo en un problema. ¿En el qué sentido? De que muchos de los que asisten a los estadios no van a ver fútbol, sino a generar violencia. Es inconcebible lo que pasa en los estadios porque el equipo X o el equipo Y perdió o jugó mal. Aquí en Colombia lo hemos visto. Hace 15 días más o menos se presentó un problema en el sector de Santa Marta porque dos equipos se enfrentaron y perdió uno que viene haciendo una carrera muy poca acá en estos momentos, como es el Deportivo Cali, que jugaba con el Unión Magdalena. Se entraron a la cancha, atacaron a los jugadores, atacaron al técnico, mejor dicho, no respetaron nada. Y usted como aficionado al fútbol y que le gusta el fútbol, pues obviamente debe entender que debemos de respetar todos los resultados que se den, independientemente de lo que se esté jugando, fútbol, baloncesto, como también cuando se presentan campañas políticas. Hay que respetar los resultados. Pero el hecho más delicado también es que si usted se pone una camiseta que es la del equipo rival, también le ocasiona dificultades. Porque mínimo, si usted no está de acuerdo con los resultados, se gana una o dos o tres puñaladas o se gana inclusive la muerte. O cuando una gente se traslada para los diferentes departamentos a mirar a su equipo del alma, también son agredidos en el trayecto hacia esos estadios. ¿Qué está pasando entonces? ¿Dónde está la verdadera razón de ir a ver fútbol? ¿O será que la violencia se seguirá enseñoreando de tantas cosas, de tanta violencia, de tanto absurdo? Cuando vayamos a fútbol, recordemos que vamos a disfrutar y a gozar un partido de fútbol. Vamos a entretenernos. Recordemos que anteriormente ir al estadio era lo más bueno, eso era un paseo desde las 10 de la mañana hasta que el partido terminaba a las 5:30 o 6 de la tarde. Ahora ya no. Así que la invitación de parte de Senderos de Opinión es para que, hombre, asistamos, pero sepamos comportarnos. La cultura es fundamental en el ser humano. Bueno, y hoy tengo, como siempre digo yo, que los invitados todos son especiales, pero este es un invitado también muy especial porque él es Carlos Iván Serna. Él es abogado, es historiador, es miembro de número del Centro de Historia de nuestro municipio de Envigado y miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia. Y vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de historia. Primero que todo le voy a dar la bienvenida a Carlos Iván. Carlos Iván, bienvenido a Senderos de Opinión. Buenos días, Alberto. Un saludo muy especial para toda la teleaudiencia, para ti y para toda la comunidad de Envigado. Carlos, vamos entonces a ir entrando poco a poco en materia. Y amigos televidentes, vamos a hablar de un personaje que le ha dado mucho a nuestro municipio de Envigado. Los voy a ubicar. Este personaje, su nombre lo lleva el hospital de nuestro municipio, hospital que ha generado mucha responsabilidad en atención a la salud. Y hay un colegio también, que también lleva el nombre de este personaje. Estamos hablando de Manuel Uribe Ángel, que en el mes de septiembre, el mes que acaba de pasar, cumplió 200 años de su natalicio. Carlos Iván,
¿Qué tenemos que hablar de Manuel Uribe Ángel? El doctor Manuel Uribe Ángel es un hombre que nació el 4 de septiembre de 1822 en el sector de La Magnolia, pero parece arrancado del Renacimiento italiano por la gran cantidad de obras y de legados que dejó para Antioquia y para Colombia. Dentro de todo ese maravilloso legado hay tres obras y contextualizaciones que podemos mencionar dentro de esta charla. La primera, Uribe Ángel como visionario y profeta del megaproyecto de la obra de Hidroituango. Ahí le hago una interpelación, mi apreciado Carlos Iván. Imagínese, hace 200 años ya había una visión de este proyecto, este megaproyecto de generación de energía como es Hidroituango. No es lo que ahorita están diciendo muchos políticos que se están adueñando de la verdad de Hidroituango, que ellos tuvieron la verdad, que ellos lo diseñaron y todas esas cosas. Especialmente un alcalde actual de la ciudad de Medellín. Cuéntenos esta historia tan fascinante de lo que es la visión de Hidroituango por parte de Manuel Uribe Ángel. Sí, Alberto, cuando uno aboca la obra magna del doctor Manuel Uribe Ángel, la geografía general y el compendio histórico del estado de Antioquia en la República de Colombia, se ve como el doctor Manuel Uribe Ángel, al llegar a la región de Ituango, establece casi textualmente: esta obra, estos inmensos territorios son a su vez inmensamente desconocidos por los propios antioqueños, pero llegará un momento en la historia en el que podemos afirmar que el porvenir y el futuro de Ituango está asegurado. Varias son las situaciones mediante las cuales se puede determinar la visión y la profecía del doctor Manuel Uribe Ángel frente a este proyecto. El primero es que Manuel Uribe Ángel hace una mirada no desde Medellín, no desde Antioquia ni a nivel nacional para observar a Ituango, sino que lo contempla desde el globo terráqueo. Allí, cuando lo miramos, vemos que está ubicado en todo el centro de América, del continente americano, a muy escasos kilómetros de distancia de la línea ecuatorial. Igualmente, en este punto aparece el Cauca navegable que nace, como nos enseñaron en la escuela, en el macizo colombiano, viene por el Huila, por el Tolima, Valle del Cauca, entra a Antioquia, pero la gran importancia y la gran connotación la detectó Uribe Ángel en su obra al decir que se convertirá con el tiempo en una autopista navegable hacia el mar Atlántico, o sea, al norte de nuestra república. Igualmente, la cantidad de arroyos, de ríos, de quebradas, en 26 en total, que muestran la abundancia del recurso hídrico y lo que en el futuro, decía Uribe Ángel, le dará o tendrá un porvenir asegurado. Igualmente, la cercanía. Alberto, en pocos años lo podemos ahora también nosotros vaticinar que habrá un aeropuerto internacional en este punto que se comunique en 10 minutos de Ituango a Puerto Antioquia en el Golfo de Urabá, a 10 minutos desde Ituango al Canal de Panamá y a 10 minutos desde Ituango al puerto de aguas profundas en Tribugá, en el Océano Pacífico, frente a los países asiáticos. Aquí se encuentra el gran desarrollo, y qué no decir de la gran obra para aquel momento, que serán la quinta o sextas avenidas de generación para comunicar el hemisferio norte con el hemisferio sur. Rescató pues el doctor Manuel Uribe Ángel todas estas situaciones y las decantó y avisoró un proyecto que hoy en día, al cumplirse los 200 años, también estamos a puertas de inaugurar la obra.
Nosotros regresamos dentro de un momento. Regresamos con Senderos de Opinión, acá los lunes a las 10 de la mañana por nuestro canal Tele Envigado. Carlos Iván, entonces la visión de Manuel Uribe Ángel era estupenda y se está dando ahora en los momentos. Todas estas líneas y carreteras de 4G, eso viene entonces desde ese punto de vista de Manuel Uribe Ángel, esa visión. Claro, indudablemente el gran valor de él está en ubicar esta región olvidada y desconocida por los propios antioqueños en el siglo XIX y en la cual hoy en día Antioquia será grande porque se adquirirá una maestría en construcción de empresas de producción de energía eléctrica y de represas, o sea que el valor es inconmensurable. Mire, para todos nuestros televidentes, Carlos Iván, usted como historiador, hombre, qué bueno conocer la historia de nuestro municipio, de nuestros personajes, porque es que no solamente fue Manuel Uribe Ángel, nos estamos refiriendo a él, pero hay muchos personajes que luego entraremos a analizar con usted que nos comparte toda esta parte de la historia de nuestro municipio. Manuel Uribe Ángel, no solamente es un nombre, es una persona visionaria, hace 200 años, pero no solamente con lo de Hidroituango, esa visión pues ya se está dando y obviamente está generando mucha realidad y sobre todo, no se nos olvide a nosotros, amigos televidentes, Manuel Uribe Ángel, el envigadeño que nació en La Magnolia. De ahí creo que es el nombre de La Magnolia, Carlos Iván. Así es. Igualmente, tenemos para informar que en el año de 1885, con el viaje de Uribe Ángel a París, que tuvo dos objetivos. El primero era publicar la obra Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en la República de Colombia, y el segundo era hacer una especialización en la Universidad de París. En París estaba la brújula científica del mundo. Cuando Uribe Ángel va a París en 1800, hasta 1885 la medicina en Antioquia no existía. Aquí existía la magia, la superchería y existía el animismo, pero no había ciencia. Uribe Ángel se ve obligado entonces a dirigir sus naves hacia París y allá conoció todo el gran legado de Corvisart, el padre de la medicina clínica francesa, conoció las obras de Laennec, el padre del estetoscopio, estaban en pleno furor las ideas de Bichat, la teoría de los tejidos, estaban en pleno apogeo las teorías de Claude Bernard, un gran científico que revolucionaba el mundo. Estaban las ideas de Charcot, el padre de la neurología, con 7, 8 muchachos que estudiaban y hacían especialización en el Hospital de Salpêtrière en París, y dentro de los cuales se encontraba Sigmund Freud. Es muy importante porque Sigmund Freud en el año 1885 estudiaba con Charcot en Salpêtrière, pero no se puede decir que Manuel Uribe Ángel hubiera conocido, hubiera estado en el aula de clase con Sigmund Freud, por cuanto Uribe Ángel estudiaba en la Universidad de París. Sigmund Freud es el gran psicoanalista de la época, ¿no? Así es. Pero venga, cuéntanos entonces, Carlos Iván, usted que investiga la historia, ¿cómo hace Manuel Uribe Ángel para traer todos estos conocimientos a Antioquia? ¿Cómo lo hace? Igualmente, conoce todo esto en su especialización en París, se empapa de todos estos conocimientos, de todos estos grandes hombres que se estaban revolucionando la ciencia médica en el mundo. Habían alemanes, estaba Lister en el Reino Unido, estaban en Alemania grandes personalidades, en París estaba igualmente los grandes debates en la Universidad de la Sorbona entre Pouquet, Bastión y
Bastión y Pasteur, lo que llevó a que se decantaran las tesis de la microbiología y entendiera Uribe Ángel que este fue el legado que recogió en su síntesis, lo trajo a Antioquia y a partir de aquí, cuando llegó, prácticamente les dijo a todos los médicos que viven en este momento aquí: muchachos, borren todo, todo está malo, volvamos a empezar de cero. O sea, la gran importancia de Uribe Ángel en que empezó a construir a partir de 1885 en forma ya seria una estructura de la ciencia médica en Antioquia. Carlos Iván, y entonces todo ese conocimiento me imagino que Manuel Uribe Ángel, el médico, lo trajo a la Universidad de Antioquia. ¿O de dónde se desplegó todo este conocimiento? La Universidad de Antioquia había sido fundada en el año de 1803 por parte era un colegio que perteneció a los jesuitas, pero por la pragmática sanción en 1767, el rey Carlos III se los había quitado a los jesuitas y lo había pasado a la corona. Cuando se da todo el proceso de la independencia, todos estos bienes se le quitaron a la corona y pasaron al Estado colombiano. Después de 1803 se organiza el colegio provincial, después tuvo el nombre de colegio académico, después colegio del Estado, y a partir de 1870 empieza a retomar, por intervención de Pedro Justo Berrío, el nombre de Universidad de Antioquia. Lo importante de todo eso es que Uribe Ángel empezó a cambiar la nomenclatura de las enfermedades. Aquí se hablaba de tifos negros, se hablaba de colerines, se hablaba de tabardillos, se hablaba de una cantidad de cosas, y Uribe Ángel empezó a darle nombre científico, como se estaba dando en París a las enfermedades, y se había retomado la nomenclatura de Lavoisier en el siglo XVIII, en el cual también se le cambiaban el nombre de medievales, de esos nombres medievales en química, por nombres científicos, ¿cierto? Entonces, Uribe Ángel trajo todo esto. A raíz de toda esa visión que él trajo de allí, empezaron a expedirse políticas de lo que hoy denominamos planes de ordenamiento territorial. Sugirió el entamboramiento de la quebrada Santa Elena, que se hizo posteriormente, la canalización del río Medellín, acabar con los alcantarillados que anteriormente de los solares de las casas se sacaban a la calle principal y de ahí se iban por una canaleta a caer a la quebrada Santa Elena. Todo esto generaba demasiadas pestes y demasiadas cuestiones. Ordenó sacar los cementerios también de los centros de la ciudad y ponerlo en las periferias. O sea, unas medidas importantes para mejorar la salud, porque todo estaba ligado de esta manera. Carlos Iván, estamos hablando de la medicina clínica francesa y todos estos estudios que realizó Manuel Uribe Ángel allá en París. ¿Algún estudio para destacar de él? La especialización que hizo, él es egresado de la Universidad en Bogotá y fue a hacer la especialización en París. En términos generales, Uribe Ángel no estaba solo en Antioquia ni en Colombia. En Colombia habían grandes luminarias, pero Uribe Ángel se convirtió en el médico más importante de Colombia en el siglo XIX, al lado de grandes figuras rutilantes en materia médica, como estaban Ezequiel Uricoechea, estaba Liborio Cerda, estaba el botánico Florentino Vesga, estaba Federico Lleras Acosta, quien había hecho trabajos de lepra, como lo hizo también Uribe Ángel, estaba el doctor Quevedo, que había sido en 1844 el primero que hizo una cesárea en una persona viva con éxito. Estaba muchas personas en Antioquia, pero en Antioquia sí estábamos prácticamente en pañales, y con la traída de la microbiología se empezaron a marcar unos protocolos y unas bases de la medicina, y entonces podemos decir con toda tranquilidad de que la grandeza de Antioquia está después de la venida de Uribe Ángel de París, al traer toda la ciencia médica y empezar con toda la implementación de ella en Antioquia. Amigos televidentes, hablando entonces de que Manuel Uribe Ángel, el visionario de Hidroituango, el desarrollo que en estos momentos tiene Antioquia, eso es un envigadeño, Manuel Uribe Ángel, que tuvo esa visión de la medicina clínica francesa, también que la trajo Manuel Uribe Ángel, un estudioso. Y hay otro tema especial, Carlos Iván, y es el tema que se refiere a la psiquiatría forense en Antioquia. ¿En qué consiste esto? No es decir que es cosa de locos. No, desde luego que no.
Hace un mes, Alberto, la Universidad de Antioquia hizo un congreso de psiquiatría y a mí me fue extendida una invitación para dar una charla a 50 psiquiatras acerca de la introducción de la psiquiatría forense en Antioquia. Hablamos sobre los momentos del psicoanálisis en Antioquia en 1900, en el siglo XIX. Eso fue importante porque a raíz de una serie de situaciones, en especial todo el asunto arranca propiamente con el famoso o denominado crimen de Aguacatal. El crimen de Aguacatal fue uno de los asesinatos y crímenes mayores en la historia de Antioquia, donde unos forajidos, el 3 de diciembre del año 1873, penetraron al hogar de Melitón Escobar y de la señora Virginia Álvarez en la quebrada de la Aguacatala, con lo que hoy en día es el cruce del complejo vial de la Aguacatala con Las Vegas. Ahí vivían en un rancho y por ir a robarse unas monedas, Daniel el Hachero asesinó a punta de golpes de hacha a 6 personas dentro de ese pavoroso crimen. Antioquia quedó de rodillas. Antioquia quedó inerme ante execrable asesinato y tan tremendo crimen. Pronto los rumores se pusieron al orden del día y todo el mundo tenía una versión de los hechos y los fiscales y el juez de conocimiento perdieron el hilo conductor de la verdad. Solamente al final del tiempo, cuando se interviene en las audiencias y con fundamento en el Código Judicial de la época, se faculta al doctor Manuel Uribe Ángel como perito para que haga una exposición, intervenga, porque todos los criminales querían salir libres, aduciendo que estaban enajenados mentalmente, que eran inimputables, que tenían inmadurez psicológica. Y Uribe Ángel, después de una experticia y de unos cuestionamientos que le hizo a diferentes procesados, entendió y les demostró ante los jueces de que esas personas tenían capacidad de manejar ideas materiales y abstractas, que tenían capacidad de diferenciar y que por lo tanto sabían y actuaban dentro de una realidad con plena coherencia y plena armonía, lo que era factible dictar una sentencia criminal contra ellos, porque lo que eran unos taimados, sino que estaban tratando de utilizarse la situación de inimputabilidad para salir y para crear una impunidad en Antioquia. O sea, evadir la justicia, lo que decimos los abogados. Desde luego, pero fue la justicia de la mano del doctor Manuel Uribe Ángel entonces, quien haciendo manejo de una gran experticia, de unos procesos psiquiátricos que fueron novedosos para el momento, por los cuestionarios que realizó, demostrar de que esas personas sabían diferenciar entre un sombrero, un fusil y cosas por el estilo, lo que no los hacía, no podían tenérseles como enajenados, sino que eran hombres que podían imputárseles sentencia criminal. El tiempo y la sociedad colombiana ha sido benévola con todo esto que Manuel Uribe Ángel ha contribuido para Colombia, al desarrollo de Colombia. ¿Se ha tenido el reconocimiento respectivo? En Antioquia es supremamente reconocido. La Universidad de Antioquia tiene pabellones en la Facultad de Medicina, y en Antioquia tiene un gran respeto, y en Colombia por la obra del doctor Manuel Uribe Ángel. En Envigado, por generaciones administrativas, se desconoció prácticamente la grandeza de este legado. En los últimos tiempos vienen las nuevas administraciones a tratar de recuperar de alguna manera esta memoria, pero es inaudito que en este momento, y sobre eso se plantea el cuestionamiento aquí, es importante volver a recuperar la finca La Magnolia, a declararlo por ley del Congreso de la República como monumento de interés para la nación, hacer una casa museo y volver a repatriar los saberes del doctor Manuel Uribe Ángel y las cenizas, porque Envigado debe tener a sus hijos queridos, no solo a este, sino a José Manuel, a José Félix, a Alejandro Vélez, a Fernando González, a Débora, a todos esos restos deben hacerse en unos mausoleos especiales para que esto se vuelva un emporio de turismo internacional histórico. Venga, la finca La Magnolia existe en este momento, ¿y dónde queda? Ah, en La Magnolia, me imagino. Queda ahí casi al frente, bajando por la 43 hacia la Avenida del Poblado, hacia Medellín, ahí donde queda el monumento de la fecundidad. Ahí al frente hay un establecimiento público, esa casa ahí existió toda la vida,
y cuando en un momento determinado se desconoció esto y se ordenó o no se ha hecho el trámite respectivo para convertirla en monumento nacional. ¿Dónde reposan los restos de Manuel Uribe Ángel? Están en el cementerio de San Pedro, en Medellín. Debieran de estar acá en Envigado. Deberían estar acá, lo mismo que los de José Manuel Restrepo, que están en el cementerio central en la ciudad de Bogotá, los de José Félix de Restrepo, que todavía están en Medellín, los de muchos otros grandes hombres. Envigado tuvo 100 hombres importantes. Esta tierra podía ser maravillosa y podría generar una gran política de comercializar todos estos lugares que tienen identidad para darle grandeza y para fortalecer el comercio. Esa es una gran labor que tienen ustedes como historiadores, recurrir a las instancias respectivas para que todos estos personajes que le han dado renombre a nuestro municipio de Envigado estén acá y repatriarlos. Hay que traerlos para acá. Yo, como miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia, la Academia Antioqueña de Historia es el órgano consultivo del Departamento de Antioquia y de la Asamblea Departamental en materia de socialización de actos administrativos. Allí he levantado las banderas sobre los sabios de Envigado y la Academia es proclive a buscar recuperar toda esa memoria de los diferentes hombres, pero la de Envigado ha estado muy oculta, ha estado muy tapada. La labor que tenemos en este momento es recuperar mediante conversatorios, mediante publicación de libros, mediante audiovisuales, mediante estos programas de opinión que son supremamente necesarios para volver a sembrar en las mentes de todas y sobre todo de las nuevas generaciones este sentimiento y este patriotismo municipal de los muchachos para que se miren cuál es la razón de ser de este momento y qué legado tienen para ayudarle a Antioquia y para ayudarle a Envigado hacia el futuro. Carlos Iván, cuente con Senderos de Opinión. En este año 2022 que estamos ajustando 15 años al aire, cuente con esta ventana para que cuando usted lo requiera sigamos promocionando que todos estos personajes que han sido representativos para Envigado regresen acá y conformar y consolidar un museo, ¿por qué no? Algo importante que nos recuerde la historia de Envigado, lo que ha significado Envigado para Antioquia y para Colombia. Carlos Iván. Esta ciudad debería tener, por lo menos en este momento, siguiendo un buen itinerario histórico, debería tener por lo menos 10 casas museo y 10 mausoleos a nivel nacional con reconocimiento del Congreso de Colombia cada uno de estos personajes y estos lugares donde pueda venir un turismo internacional. Esta ciudad en el futuro tendrá que proyectarse desde Televisión Española en Europa para venderla, pero primero tenemos que crear una infraestructura histórica debidamente legalizada para poder traer todo tipo de turistas a mostrarles un pasado esplendoroso. Aquí nació, con el pensamiento de los hombres de Envigado, nació la República de Colombia. Aquí se forjaron los hombres libertadores de esclavos, se gestaron ministros del libertador Simón Bolívar, como José Manuel y como José Félix de Restrepo. Aquí nacieron los hombres que tenían contacto con la Real Academia de la Ciencia de París y aquí vinieron hombres importantes franceses porque escucharon en algún momento la gran magnitud que tenía la historia de Envigado. Mire, importante, amigos televidentes y nuevas generaciones, conocer la historia de nuestro municipio de Envigado. Y aquí estará Senderos de Opinión con las puertas abiertas para los historiadores como Carlos Iván Serna, para que vengan acá y promuevan todo esto, toda esta riqueza cultural, toda esta riqueza de tanto personaje ilustre de nuestro municipio. Carlos Iván, muchísimas gracias por estar acá en Senderos de Opinión, por haber venido. Un abrazo muy especial para toda la comunidad de Envigado, para ti, Alberto, por tu gestión tan importante en este sentido, y para nuestro canal Teleenvigado, y para todas las autoridades también que en este momento están comprometidas en sacar adelante este gran legado. Nosotros regresamos dentro de 8 días a Senderos de Opinión. Muy buenos días, Dios los bendiga.